Vamos a comentar lo que ha sido ese tremendo partidazo del Real Madrid. Segunda portería cero continuada, segunda goleada continuada, el otro día 4 Osasuna, hoy 3 al Leganés. Este Real Madrid está empezando ya a parecerse al que todos queríamos ver, pero bastante tiempo antes, bastante tiempo antes. Venga, vamos a comentar lo que ha sido ese Leganés 0, Real Madrid 3, que acaba de terminar hace escasos minutos en Butarque. Tremendo partido del Real Madrid. ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a lo que ha sido ese partido del Real Madrid que acaba de finalizar hace escasos minutos y con, ya te digo, con un resultado de 0-3. Pero antes de meternos con el negociado y de empezar a darte datos y de darte mi opinión, quiero darte una primera exploración sobre lo que ha sido el partido y una primera reflexión que me gustaría dejarte, ¿no? Y es que creo que estamos empezando a ver ese Real Madrid en el que podemos confiar, sobre el que nos podemos ilusionar y sobre el que podemos ser optimistas. Es el segundo partido consecutivo del Real Madrid, y esto es la primera vez que pasa en toda la temporada, que el Real Madrid hace dos partidos muy convincentes juntos. Es verdad que ha habido un parón FIFA de por medio, pero eso incluso dificulta más lo que te voy a decir. El otro día, hace cuestión de 3 semanas, el Real Madrid contra Osasuna, ese 4-0 en el Bernabéu, hizo el que yo catalogué como el mejor partido de la temporada hasta ese momento. De por medio hemos tenido este parón FIFA y nos hemos presentado hoy en Butarque en un partido trampa, un partido difícil, un partido con un montón de lesionados, un partido que el Real Madrid, después de los parones FIFA, sabemos que son partidos que le cuesta, y el Real Madrid, sin la excelencia del partido contra Osasuna, hoy ha hecho también un tremendo partidazo en un campo difícil contra un rival complicado, y ya son dos partidos. Dos partidos en los que el Real Madrid deja la portería cero, dos partidos en los que el Real Madrid despacha con más o menos solvencia al rival. Llevamos un parcial de 7-0 nada más y nada menos que en el balance de goles a favor y en contra, y creo que el rendimiento del Real Madrid en estos dos partidos ha sido tan bueno y tan sostenible en el tiempo. No te estoy hablando de que ha habido buenas fases en el partido, de que hemos tenido buenos minutos, de que hemos tenido... No, te estoy hablando de que el Real Madrid ha sido muy superior y ha ido a por el partido desde el minuto 1 hasta el 90. Un equipo compacto, un equipo sabiendo a lo que juega, un equipo solidario, un equipo trabajando bien sin balón, trabajando bien con balón, marcando goles. Cuando el partido requería meter una marchita más, la ha metido. O sea, estamos empezando a ver un Real Madrid sobre el que podemos ilusionarnos todos, porque este Real Madrid ahora sí está empezando a competir, y creo que esto ya nos hace enterrar para siempre y para nunca ver nunca más el Real Madrid del Milan y el Real Madrid del Barça. Creo que estos dos partidos que hemos hecho son tan buenos, tan importantes y duran lo suficiente en el tiempo como para pensar que la disfuncionalidad y el bochorno que nos tuvimos que tragar en partidos como por ejemplo el del Milan, creo que ya esta temporada no lo vamos a volver a ver. Que luego esto es fútbol, ¿eh? No te estoy diciendo que vayamos a ganar todos los partidos, no me malinterpretes. Te estoy diciendo que el Real Madrid va a empezar a competir. Esos días no competimos. ¿Entiendes la diferencia? Es lo que te digo, ¿no? Aquellos días no competimos. Aquellos días vi desidia, vi pasotismo, vi dejadez. Eso es lo que vi apatía, nada de eso. Ya no hay nada de eso sobre el terreno de juego. Ahora hay ganas, hay ilusión, hay coraje, hay fuego en los ojos de los jugadores del Real Madrid, y hay ganas de reivindicarse, de demostrar. Y eso es lo más importante que te puedo contar sobre este partido. Como te decía, segundo partido consecutivo con portería cero, creo que es la primera vez que ocurre la temporada, parcial de 7-0. Buena nota general en este último ensayo antes de Liverpool, porque el siguiente partido es la final de Anfield. Y vamos con estos dos porterías a cero, 7 goles a favor. Creo que vamos en un buen momento para afrontar este partido. Creo que dentro de lo que cabe vamos en un buen momento. Déjame decirte que los goleadores han sido en la primera parte Kylian Mbappé, que marca placer después de una muy buena recuperación de Camavinga en línea de 3/4 en fase salida del Leganés. Camavinga hace una recuperación perfecta. ¿Ves lo que te digo? El equipo mucho más compacto a la hora de presionar, balón recuperado en línea de 3/4 espectacular, profundidad para Vinicius, y Vinicius pase de la muerte a Mbappé, que podía haber entrado andando con el balón controlado, y Kylian Mbappé que hace su gol número 9. Eso sí, creo que Kylian Mbappé es el único punto, no voy a decir negativo, porque no es negativo. Kylian Mbappé hoy ha hecho un buen partido, pero creo que es el único punto o el único lunar en el partido de hoy, en el sentido de que Kylian Mbappé hoy tranquilamente se podía haber llevado el balón a su casa. Tranquilamente. Kylian Mbappé, si hoy está con la calma, está zen, está tranquilo, está con la paz interior y con el fútbol que él tiene, creo que Mbappé hoy podía haber metido 3 goles. Y por malas decisiones, por el atropello que tiene, por la ansiedad, por el tema mental que llevamos semanas aquí hablando, ha tomado malas decisiones, malas selecciones de tiro y no ha acabado bien tal, pero hoy se podía haber ido con un hat-trick tremendamente. Calma.
tranquilidad, preocupación cero. Este chico va a reventar a goles y estamos cada vez más cerca de que esto se produzca. El segundo gol ha llegado ya en la segunda parte, lo ha marcado el capitán Fede Valverde. Oye, estrenaba brazalete. Me ha hecho una ilusión, tío, brazalete de capitán Fede Valverde hoy. ¡Wow! Me ha hecho muchísima ilusión ver a Fede con el brazalete capitán. Sabéis que es mi ojito derecho, tengo su camiseta y creo que tiene los mimbres y tiene los valores necesarios para ser un fantástico capitán del Real Madrid. Y la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Segundo gol, que te decía, llegaba en la segunda parte de libre directo. Fede Valverde lleva 3 goles y 2 de falta. Oye, te digo una cosa, se está convirtiendo en un gran especialista del libre directo Fede Valverde. Cuidado cómo le pega el bueno del halcón. Y el tercer gol... Jude Bellingham, qué ganas teníamos, segundo gol de la temporada de Jude Bellingham, Jude, marcando de cabeza después de un tiro a la media vuelta de Brahim, que se envenenaba después de un rechace, llegaba el larguero y Bellingham pues más listo que nadie, porque Bellingham tiene una inteligencia superlativa, se mueve en el área como nadie, como si fuera un 9 especialista, es increíble cómo se mueve en el área y ya sabemos, estos balones sí que tal, llega Bellingham de cabeza, puerta vacía, tracatrá y 3-0 para el Real Madrid. La verdad es que con estos 2 resultados que llevamos de manera continua y los 2 tropiezos del Barça, le hemos recuperado en 2 jornadas nada menos que 5 puntos al Barça, le hemos recortado, nos colocamos ahora a 4 puntos del Barça, pero con un partido menos. Con un partido menos, que es el que tenemos que jugar en Mestalla. Y esto obviamente abre un nuevo horizonte, esto abre un nuevo escenario en la Liga en el que no habíamos estado al principio, y es que el Barça empieza a asomar la patita en el sentido de que empieza a dejar malas sensaciones y hacer malos partidos, y el Real Madrid parece que ha metido ya la velocidad de crucero y que esto ya empieza tal y da para ilusionarse. Queda muchísima tela por cortar en esta liga, puede pasar todavía muchísimas cosas, pero de momento las buenas sensaciones las está dejando el Madrid y las malas sensaciones el líder de la liga, el Barça. Ya te digo yo que esta gente con la victoria de hoy del Madrid, los culés y los de Narnia que la hayan visto, muy tranquilos no están. Quiero enseñarte también la alineación del Real Madrid, ya la habrás visto antes con el bucle de imágenes y de vídeos que pongo, pero sí que quiero comentarte la alineación del Real Madrid que me ha gustado. Me ha gustado que el míster Carlo Ancelotti haya sido valiente, haya aplicado el sentido común para meter, por ejemplo, a Arda Güler, que venía de hacer 2 partidos de violín, 2 partidos de fútbol de salón con la selección de Turquía, y muy parecida. Si te fijas, la alineación con respecto a la que os propuse en la previa. Se me ha escapado un poquito lo de Brahim por Ceballos, porque claro, yo te planteaba a Arda Güler en la base de la jugada, en doble pivote en paralelo con Camavinga, y sin embargo Ancelotti le ha dado como más vuelo, ¿no? Más volante derecho, extremo diestro. Se ha salido Arda Güler, ha hecho un partidazo, ha dejado un recital, ha dejado una de regates, ha dejado una de verticalidad en el juego, de combinación, ofreciéndose siempre como solución, creando, uniendo el centro del campo con el ataque. Un espectáculo de Arda Güler, qué lástima, ha tenido un par de ellas que no han acabado un gol de milagro, para haber redondeado una actuación fantástica de Arda Güler. Una pena, ¿no? Y sin embargo, pues eso, yo me creía que se iba a decantar también por Brahim, porque venía nada menos de marcar 5 goles en 2 partidos, pero bueno, ha entendido que tenía que elegir entre Brahim o Arda Güler, se ha decantado por Arda Güler, Brahim ha entrado luego en la segunda parte, y en ese sentido se ha metido a Ceballos en el medio para dar un poco más de equilibrio, ¿no? Porque como Bellingham está ahora como cuarto centrocampista o tercer atacante o falso 9, llámalo como tú quieras, para dar un poco de equilibrio, creo que con buen criterio el míster Carlo Ancelotti ha metido a Ceballos. Esto tiene una doble lectura. Y esto lo quiero hablar ya en clave Liverpool, que repito, la final de Liverpool la tenemos el próximo miércoles, siguiente partido, Liverpool-Real Madrid. Hay 4 nombres que te quiero poner encima de la mesa que no han actuado hoy. Bueno, Modric sí ha actuado, pero que van a tener distintas oportunidades de llegar para ser titulares o al menos participar en ese partido. Y me estoy refiriendo a Lucas Vázquez, me estoy refiriendo a Tchouaméni, me estoy refiriendo a Rodrigo. Los 3 van a tener opciones de llegar, depende de cómo evolucionen de sus respectivas lesiones, y eso a lo mejor puede condicionar el 11 de Liverpool, ya lo veremos. El que creo que va a ser titular seguro es Modric, que hoy ha descansado por esa acumulación de minutos que traía con Turquía, y eso es porque creo que por eso ha jugado Ceballos, ¿no? Porque en Anfield creo que va a jugar Modric, estoy completamente convencido. En definitiva, hemos visto un Real Madrid solvente, un Real Madrid eficaz, un Real Madrid muy convincente, un Real Madrid que no ha metido más goles porque a Kylian Mbappé le ha faltado ese puntito de calma, ese puntito de paz interior para seleccionar mejor el tiro, si no el Madrid hoy podía haber acabado 0-5, pero tranquilísimamente, y un Real Madrid que en todas las áreas y en todas las facetas del juego está a años luz de lo que vimos hace tan solo 3 semanas, o sea, con balón, sin balón, en la altura de juego, la solidaridad del equipo, ya el equipo no se parte en el medio campo, la presión adelantada es mucho más compacta, entendemos mucho mejor el estilo de juego que queremos hacer, o sea, un Real Madrid en crecimiento y un Real Madrid cada vez con las ideas más claras y donde cada vez tiene a más jugadores cerquita de su prime, ¿no? Vinicius ya está ahí, Fede Valverde está ahí, Camavinga también está muy cerca, Bellingham cada vez está más cerca también de tal, y claro, cuando tú tienes tantos jugadores de primerísimo nivel
y todos antes los teníamos tan lejos de su prime y ahora todos se van acercando, pues es que el juego del Real Madrid va para arriba, quieras o no quieras, ¿no? Y sí me gustaría hacer un comentario aparte. Me gustaría tratar, ya para terminar este vídeo, me gustaría tratar lo de Asensio con Fede Valverde de lateral derecho. Sobre Asensio te tengo que decir que me ha encantado su partido. El partido de Asensio me ha gustado mucho, le he visto expeditivo, le he visto valiente, le he visto con personalidad. Me ha gustado mucho cómo ha saltado a la presión rival, es decir, el Alavés ha jugado en bloque bajo y cuando recibía el delantero del Alavés, del Leganés, perdón, en el centro del campo, girado de espaldas más o menos, pues me ha gustado que Asensio salía de su posición de confort y salía ahí a encimarle y le hacía la faltita táctica o le encimaba para no dejarle girarse. En ese sentido ha estado completamente espectacular. 2 partidos del chico, 7 goles a favor, 0 goles en contra, y sí quiero decirte algo. Y yo no sé si esto que te voy a decir va a haber gente que va a estar más de acuerdo, menos de acuerdo, tal, no lo sé. Pero para mí este chico debería ser central titular. Para mí debería ser este chico central titular por delante de Aurélien Tchouaméni. Te digo por qué. Porque Asensio entrena de central, piensa como central, come como central, duerme como central, anda como central. En definitiva es un central. Tchouaméni no lo es. Entonces, en ese sentido, creo que Tchouaméni puede ser un recurso muy útil, muy útil a tener muy en cuenta para momentos de emergencia o para momentos de hacer rotaciones. Pero a mí, cuando tú ves un partido como el de Asensio, dices, este chico es un central. Tchouaméni a veces le ves errores de concepto, completamente normal, porque no es un central. Nos está echando una mano. El chico, bueno, pues se traga su orgullo y dice, venga, me pongo ahí, esto es lo que hay, saco el partido adelante. Pero Asensio sí es un central. Entonces, yo lo tengo claro. Yo para Liverpool, mis 2 centrales serían Rüdiger y Asensio, a pesar de que llegase Tchouaméni. Y te digo más. Creo que este chico, no quiero ser presa del momento, tengo que verlo más partidos, pero lo que yo he visto en estos 2 partidos, como mínimo me vale para central del primer equipo, como mínimo. No sé si cuarto, no sé si tercero, si segundo, si primero, pero me vale como central del primer equipo. Necesito más partidos para decirte en qué altura lo colocaría, pero como mínimo, me vale para central del primer equipo del Real Madrid. A lo mejor esto le puede dar pistas a la dirección deportiva a la hora de gastarse la pasta en función de un central ultra top, porque el otro, el central joven de garantías, a lo mejor ya lo tenemos en la plantilla y no hay que hacer ese desembolso y lo podemos echar en el centro del campo. Y por último, ya para cerrar, lo de Fede Valverde. Fede Valverde ¿qué es lo que le falta a Fede Valverde? Pues un día le van a dar guantes y va a parar. Este chico es increíble, ¿no? El partido que ha hecho como lateral derecho, bueno, pues es que te lo firma, pues yo qué sé, un Reece James de la vida, te lo firma un Frimpong, te lo firma un lateral derecho contrastado. Lo único que me ha faltado en su partido ha sido un poco más de profundidad en ese sentido. No le he visto desdoblar en ese sentido en banda derecha a Güler y tal, pero esto ha podido ser una consigna también de Ancelotti, que le haya dicho, mira, tengo delante a Güler, tengo a Mbappé, tengo a Bellingham, tengo a Vinicius, tú preocúpate de cubrir bien tu espalda, de no dejar que entre nadie por ahí, échale un vistazo también a Asensio, que el chico del Castilla está debutando como titular, contrólame un poquito ahí qué tal, y misión cumplida, ¿no? Y encima con un gol. Es que este chico de verdad que es bueno para todo, absolutamente espectacular. Fede Valverde, repito, y te lo digo ya a día de hoy, a pesar de que volviera Lucas, a pesar de que volviera Tchouaméni, mi defensa para el Liverpool es esta que hemos visto hoy, cambiando solo a Fran García, lateral izquierdo, por Mendy. Ya me dirás tú qué opinas de este tema. Así que bueno, amigos, amigas, lo vamos a ir dejando por aquí. Gracias por haber visto el vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.